Un saludo, estimado profesor. En este video vamos a dar resolución a la guía individual en la cual se nos solicita dar respuesta a unas preguntas y a hacer una demostración sobre una ejecución de comandos en el sistema operativo de Linux. La primera pregunta es ¿cómo las interfaces se comunican con los diferentes dispositivos de entrada y salida? Las interfaces de un computador son crucial para facilitar la comunicación entre el sistema y los diferentes dispositivos de entrada y salida, OES. Estos dispositivos pueden incluir teclados, ratones, monitores, impresoras, unidades de almacenamiento y mucho más. Continuando con esto, hay que definir algunos conceptos básicos y claves. Controladores de dispositivos o drivers. Cada dispositivo de entrada y salida tiene un controlador específico, que es un programa de software diseñado para gestionar la comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo. Puertos de entrada y salida, OS. Los dispositivos de entrada y salida están conectados a través de puertos específicos en la computadora, también conocidos como puertos de entrada y salida. Estos puertos son interfaces físicas o lógicas que permiten la conexión y la administración de datos entre el sistema y el dispositivo. Buses de datos. Los buses son rutas de comunicación que permiten la transferencia de datos entre diferentes componentes de la computadora. Existen buses específicos para la comunicación con dispositivos de entrada y salida. La siguiente pregunta que hay que contestar es ¿cómo funciona el controlador y su comunicación con el CPU? Los controladores, el controlador de un dispositivo actúa como un intermediario entre el hardware y el dispositivo y el sistema operativo del computador. Su función principal es permitir que el sistema operativo y el dispositivo se comuniquen de manera eficiente. Para esto vamos a definir dos conceptos básicos. Primero sería la función de un controlador. Como primer punto, la interfaz sería la interfaz con dispositivos. El controlador de hardware actúa como un intermediario entre el CPU y los dispositivos físicos. Se encarga de traducir las operaciones generadas por el CPU con comandos y señales de dispositivos que comprendan. Como segundo punto sería la gestión de recursos. Controla y coordina el acceso a los recursos del dispositivo. Por ejemplo, en el caso de un controlador de disco, gestiona la lectura y escritura de datos en el disco duro. El segundo punto que hay que definir, o el segundo apartado que hay que definir sería la comunicación con la CPU. Dentro de esto tenemos las interrupciones. Una forma común de comunicación entre el controlador y la CPU es a través de interrupciones. Cuando un evento específico ocurre en un dispositivo, como la finalización de una operación de lectura o escritura, el controlador puede generar una interrupción para notificar a la CPU. En segundo lugar, tenemos los buses de sistema. La comunicación entre el CPU y los controladores también pueden ocurrir a través de buses de sistema. Los buses son rutas de datos que conectan diferentes componentes en la placa madre. La CPU envía señales y los datos a través de bus para comunicarse con los controladores. Registros y puertos de control. Los controladores a menudo tienen registros de control y puertos específicos que la CPU puede acceder directamente para enviar comandos y recibir la información. La CPU puede escribir en estos registros para configurar el controlador y leerlos para obtener información sobre el estado del dispositivo. Como cuarto punto, el DMA, acceso directo a memoria. Algunos controladores utilizan el DMA para transferir datos directamente entre la memoria y el dispositivo sin intervención constante de la CPU. Esto permite la comunicación más eficiente y la liberación de recursos de la CPU para otras tareas. Continuando con la presentación de este video, vamos a proceder a la parte de la demostración de los comandos en la terminal de Linux. Continuando con el desarrollo de la guía, vamos a proceder a hacer una demostración de una serie de comandos en la terminal de Linux. En este caso estoy utilizando la terminal de Ubuntu. Como primer punto vamos a utilizar un comando para poder mostrar o listar
todos los archivos de un directorio, incluidos los archivos ocultos del directorio raíz, en este caso. Para eso vamos a utilizar el comando ls con el parámetro "-a", y vamos a especificar acá el directorio, que pues como solicita la guía es el directorio raíz. Y acá tenemos listado, ¿verdad?, todo el contenido del directorio raíz con el comando que ejecutamos. El siguiente comando que vamos a utilizar es el comando que muestre el día y la hora actual. Este comando es el comando date. Acá tenemos el día, la hora actual. El siguiente comando que vamos a utilizar es el comando para crear directorios. En este caso nos solicita crear uno para el nombre y uno para el apellido. Para eso vamos a utilizar el comando mkdir. Vamos a colocar el nombre, en este caso es mi nombre. Y con el comando ls podemos ver que está creado. Luego vamos a utilizar nuevamente el comando para crear una carpeta con mi apellido. Mismo comando, y si ahora lo visualizamos, acá podemos ver tanto el que creé de manera inicial y el que creé segundo, ¿verdad? Acá está Ronaldo y acá está Valencia. Listo. Una vez ejecutamos estos comandos, vamos a utilizar el comando para ver los permisos de acceso a los directorios que recién creamos. En este caso vamos a utilizar el comando ls -al, y con este pues podemos ver todos los directorios que tenemos, y acá pues vemos, por ejemplo, el que acabo de crear, uno de los dos que acabo de crear, y el otro que creé está por acá, y acá pues están los permisos también especificados. El siguiente comando que vamos a utilizar es el comando para monitoreo de memoria. Para esto vamos a utilizar el comando htop. Este comando muestra una interfaz bastante amigable en el cual se muestra el uso de los recursos del sistema, y acá pues se ve en tiempo real el uso también de la memoria, entre otros, ¿verdad? Con control C finalizamos la ejecución de ese comando y vamos a pasar al siguiente comando, este cual sería para mostrar el nombre del usuario que actualmente está conectado en el sistema. Este comando es el comando who, y acá pues me muestra cuál es el usuario que estoy utilizando actualmente, que es un usuario que se llama Ronald. El siguiente comando que vamos a utilizar es un comando para reiniciar el equipo. Este comando es el comando reboot. Y acá vemos como el sistema operativo inicia un reinicio, ¿verdad? Ok, ya finalizó el reinicio que se ejecutó debido a la utilización del comando reboot. Ahora vamos a utilizar el comando para borrar directorios. Este comando pues puede ser utilizado para eliminar los que ya creé. Por ejemplo, acá tenemos las carpetas de Ronaldo y la de Valencia, las cuales podemos eliminar fácilmente con el comando rm. Cuando son directorios hay que utilizar el parámetro "-r" y el nombre del directorio, que en este caso es Ronaldo. Vamos a validar que se haya eliminado y en efecto ya no está. Ahora vamos a eliminar el otro que habíamos creado. Acá está. Validamos y en efecto el directorio fue eliminado. Ahora vamos a utilizar un comando para poder ver la versión de kernel. Para esto vamos a utilizar el comando uname con el parámetro "-r", y acá tenemos la versión del kernel. También podemos utilizar el parámetro "-a" para tener mayor información al respecto. Ok, ahora vamos a utilizar, según la guía, el comando para ingresar a un directorio, el cual es el comando cd. Este comando, por ejemplo, vamos a utilizar para acceder al directorio de documentos, y acá ya ingresamos a documentos. Si fijan, con el comando pwd podemos ver que estamos en documentos. Ok, ahora la guía nos solicita 6 comandos más, de los cuales pues ya utilicé el comando pwd para ver el directorio actual.
la dirección del directorio donde nos encontramos. El siguiente comando que voy a utilizar es el comando df-m, que este comando muestra información sobre el uso del sistema de archivos en megabytes. Acá tenemos la información, ¿verdad?, que nos muestra este comando. Ahora vamos a utilizar el comando hostname, que nos muestra el nombre de la máquina. Luego vamos a utilizar otro comando para poder hacer una actualización de los paquetes. Una vez ejecutado el comando, comprobamos que los paquetes fueron actualizados exitosamente. Luego vamos a utilizar el comando ps, pero con lo que son también los parámetros AUX, para que nos muestre toda la información. Esto es una captura de todos los procesos que están siendo utilizados o ejecutados en el sistema, de lo cual pues se toma una captura, un instantáneo, para poder mostrarnos esta información. El siguiente comando que voy a utilizar es el comando ping. Este comando es utilizado para poder comprobar conexiones, ¿verdad?, de comunicación. En cuanto a red, por ejemplo, voy a hacer un ping, en este caso a la IP de Google, para comprobar que tenemos comunicación, en este caso pues con Google. Acá vemos que sí tenemos la comunicación, y para poder finalizar el proceso de ping vamos a colocar control C en el teclado. Eso sería todo de mi parte para poder culminar con la guía. Agradezco el tiempo prestado, muchas gracias y un feliz día.